grabar. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Esta es la segunda parte de la clase de hoy día, martes 31 de septiembre. Voy a proceder a compartir pantalla. Ya está. Están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, decía que vamos a analizar el primer nivel ecológico en esta propuesta, en este modelo de organización de la ecosfera. El primer nivel ecológico es el individuo. Ahí tienen ustedes un coleóptero plaga. En lo que se muestra acá es un cultivo. Un cultivo. Y la flechita son todas las formas a través de las cuales el coleóptero interactúa con el cultivo. Y aquí tenemos nosotros las características del individuo. Para resumirlo, el individuo es usted, yo, su familia, su pololo, su polola, sus sobrinos, qué sé yo. Entonces, ¿qué características tiene usted como individuo? Posee una identidad con una especie. Si usted está en la punta del cerro más alto que encontramos, usted está representando a la especie humana en la punta del cerro más alto. El individuo es un sistema abierto. Eso quiere decir que el individuo intercambia materia, energía e información con su entorno. Entonces, el coleóptero que estamos mostrando recién en la diapositiva, bueno, el bichito está intercambiando materia, energía e información con su entorno. Bueno, nosotros intercambiamos información en base a imágenes, en base a palabras, en base a documentos escritos. El intercambio en otros organismos es en base a un lenguaje químico. Por supuesto que también hay un lenguaje sonoro, como el grillo cuando canta, que sé yo, la rana cuando croa. Y también un lenguaje visual, ¿no es cierto? Cuando se produce comienza el periodo de celo, entonces algunas hembras se van poniendo de las plumas de colores, lo mismo pasa con los machos. También un lenguaje conductual, lo que le llaman la danza nupcial, la danza que se pega el machito para tratar de engatusar a la hembra. O bien los regalos que le lleva el machito a la hembra para que la hembra le dé el paso. Entonces, sistema abierto, intercambia materia, energía e información. Interactúa con su entorno. El entorno. Recuerde que el entorno de un organismo, cualquiera que sea esto, está representado por elementos del medio, elementos biológicos, elementos físicos, elementos químicos. En el caso del ser humano, el entorno del ser humano está representado por elementos químicos, elementos biológicos y elementos físicos. Además, ¿no es cierto?, elementos socioculturales. Caso de un cultivo, lo mismo en el caso de los animales domésticos, elementos físicos, elementos químicos, elementos biológicos y elementos humanos. Pero la interacción de un animal con los elementos humanos no es la misma interacción que tenemos nosotros con los elementos socioculturales, ¿verdad? Por eso yo hago la diferencia. Es la unidad la unidad ecológica de menor tamaño, es decir, está en la base de los niveles ecológicos de organización de la ecosfera. Pero es la unidad biológica
de nivel superior. Entonces, el individuo, usted, yo, es una unidad biológica, es una unidad, ya. Una unidad bastante importante porque está en el límite, el nivel biológico y en el límite del nivel ecológico. Ahí tiene propiedades que son del nivel ecológico y del nivel biológico. Por eso dice acá, unidad simultánea, niveles biológicos y nivel ecológico. El individuo, por eso lo designamos individuo, que tiene que ver con individualidad. El individuo constituye un todo en sí mismo. Usted es un todo en sí mismo, es decir, usted encara la respiración, ¿no es cierto?, como un todo en sí mismo, no le pide ayuda a la mamá, no le pide ayuda al papá, qué sé yo. Se encarga de la defensa de los microorganismos que tratan de deteriorar su ambiente y no le pide ayuda. Ahora, nosotros como seres humanos contamos la ventaja de la ayuda de los médicos, que nos diagnostican la enfermedad y nos recetan remedio. El individuo constituye un todo en sí mismo con características propias que le confieren individualidad. Nosotros, por el hecho de ser animales, compartimos un conjunto de características con los animales y así sucesivamente, hasta características con los primates. Pero usted como individuo, como persona, tiene sus propias cualidades y esas propias cualidades le dan individualidad. Cualidades que pueden ser físicas o de otro tipo. Entonces, cuando se produce un asalto, un robo, o muere alguien, la policía no busca gente de la especie humana. Gente busca a fulano, a sutano, a perico y los palotes. ¿Cómo sabe la policía? Bueno, porque alguien observó y describió, es un tipo alto, ¿no es cierto?, de unos 35 años al caminar, como que cojea, es de pelo negro, etcétera. Bueno, la policía va y toma los objetos, ¿no es cierto?, que están ahí dentro de la pieza y los examina por si hay huellas digitales. Bueno, y si le encuentran huellas digitales, van a la base de datos y esas huellas digitales corresponden a ese individuo. Ese individuo lo ubican, se llama José Martínez, y la policía empieza a buscar a José Martínez, no empieza a buscar a Pedro Martínez ni a Manuel Martínez, sino a José Martínez, que tiene, ¿no es cierto?, una cierta altura, que tiene una cierta edad, que tiene un cierto peso, que tiene color de ojos de tal forma, etc. Eso es la individualidad. El individuo, usted, yo, tiene su historia de desarrollo, primero biológico y después desarrollo cultural. Tienen que recordar ustedes, tener presente que sobre el desarrollo biológico, la primera etapa del desarrollo biológico, lo que ocurre dentro del útero materno, bueno, puede ser afectado por un montón de cosas: drogas, alcoholismo, golpe, traumatismo, qué sé yo, psicológico, enfermedades, y eso afecta su desarrollo. Y después usted sigue en el desarrollo sociocultural del momento en que nace, ¿no es cierto? Y empieza a gozar de la compañía de la familia, después la escuela, después la universidad, qué sé yo, su trabajo. También tiene una ascendencia genética. Se puede perseguir, ¿no es cierto?, su ascendencia genética. Se casa usted, ¿no es cierto?, y tiene un hijo con algunos problemas, y dice, bueno, pero ¿cómo si en mi familia no hay ninguno que tenga este tipo de problemas? Y en la familia de mi señora tampoco. Bueno, a lo mejor un abuelo, un bisabuelo, alguien cercano, ya no en línea directa, pero sí de la familia, en esos grupos antecesores. Ahora, usted como individuo ocupa un lugar específico, ¿ya? Que llamamos hábitat.
Y además usted como individuo cumple una función específica que le llamamos un rol ecológico, pero este rol ecológico no está referido tanto a un sistema natural, sino que a un sistema sociocultural. El rol ecológico puede ser que usted es un buen ciudadano, defiende las causas nobles, es bombero, es voluntario para tal otra cosa, es un profesional respetado, participa en todas las votaciones que hay que hacer, etcétera. Es el rol ecológico, pero mirado desde el punto de vista de su convivencia, como miembro de una comunidad. Estas son las características bioecológicas de cualquier individuo, no solo por el hecho de ser seres humanos, tenemos algunas características que están asociadas, por supuesto, a la dimensión sociocultural nuestra. Tiene una determinada cultura, ¿no es cierto? Es una persona leída, de tal manera que habla bien, piensa bien, qué sé yo. Ahora bien, los individuos, cualquiera sea el individuo, tiene demandas que debe atender y satisfacer para poder vivir. ¿Ya? Las plantas tienen demandas de nutrientes y tienen que satisfacer esa demanda, o si no, no pueden vivir. Tienen demandas de agua, la misma cosa. Tienen demandas de soporte, de sustrato, las terrestres, la misma cosa. Tienen demandas de una radiación solar, la misma cosa. Tienen demandas de oxígeno, la misma cosa. Tienen demandas de anhídrido carbónico, la misma cosa. Esas se llaman necesidades en términos ecológicos. Entonces, cuando nosotros vemos un cultivo, ¿ya? Y el cultivo muestra señales que la planta no está recibiendo, el individuo no está recibiendo agua en las cantidades requeridas, no tiene nutrientes en la cantidad requerida, bueno, colores de la hoja, etcétera, forma de la hoja, consistencia de la hoja, etcétera. Nosotros chequeamos, mira, nos están satisfaciendo las demandas de los individuos que conforman el cultivo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el cultivo va a disminuir su productividad, las plantas van a morir, todo lo que ustedes conocen. Entonces, todo ser vivo tiene necesidades que satisfacer. Y para satisfacer estas necesidades requiere recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son tipo de materia, formas de energía y tipo de información que el individuo encuentra en su entorno. Las usa para satisfacer sus necesidades. El entorno provee los recursos, el individuo procesa esos recursos para satisfacer sus necesidades y genera desechos. En las plantas, ¿cuál es el desecho que genera? ¿Ya? El anhídrido carbónico, por ejemplo, que puede ser usado por otras plantas ahora como recurso para satisfacer la demanda de carbono para la síntesis de sustancias orgánicas. Por eso le dicen, yo no sé si es broma en serio, no tengas en tu dormitorio alguna planta que te consume mucho anhídrido carbónico, que te elimina mucho, que te consume mucho oxígeno y te elimina mucho anhídrido carbónico. Porque en las noches, ¿no es cierto?, la captación de oxígeno es alto, la captación de oxígeno es alto, bien digo, y la eliminación de anhídrido carbónico también es alto. Y te puede faltar, ¿no es cierto?, ahí en el dormitorio el oxígeno y
estar cargado a línea de carbono. Entonces la recomendación es, en un dormitorio, no tener una planta que capte mucho oxígeno y elimine mucho anillo. Ahora, los individuos, por lo general, a menos que sean ermitaños o solitarios, por lo general viven en grupo. El conjunto de individuos de la misma especie se conoce como población, nosotros lo vamos a ver en la próxima clase. Pero viven en grupo y hay ciertas interacciones. Las interacciones entre individuos de la misma especie son interacciones ecológicas intraespecíficas. La interacción ecológica, ponte tú, que se junta el macho de una rana con la hembra de una rana, copulan y dejan descendencia fértil. Es una interacción ecológica con un fin reproductivo. Los individuos se pueden juntar, ¿no es cierto?, para defenderse de algún enemigo. Esa es una interacción ecológica para la protección de los mismos individuos. Y las interacciones que hay entre individuos de distintas especies se conocen con el nombre de interacciones interespecíficas. ¿Ya? El ejemplo, la polinización. ¿Ya? La abeja que poliniza una determinada planta. Esa es una interacción ecológica que, desde el punto de vista de la abeja, es alimentación, la obtención de nutrientes, y desde el punto de vista de la planta es poder lograr la fecundación, ¿no es cierto?, no recuerdo, del óvulo. Entonces hay interacciones intraespecíficas, interacciones interespecíficas. Cuando usted estudia, ¿no es cierto?, una plaga o una enfermedad bacteriana, ahí tenemos nosotros ejemplos de interacciones interespecíficas. Cuando estudian una enfermedad viral que le está afectando a un determinado cultivo, ahí estudian, tienen que ver con una interacción interespecífica. Aquí tienen un listado de interacciones interespecíficas. Las interacciones positivas están indicadas por un signo más. Estas son positiva, 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 neutra, positiva, neutra, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, neutra, positiva, neutra, negativa, neutra, negativa, 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 negativa. ¿Qué quiere decir positiva, positiva? Que el beneficio va para ambas especies. Ejemplo, el mutualismo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre mutualismo y protocooperación? Que el mutualismo es obligado. La protocooperación no es obligada. Entonces, si tenemos una polinización donde una especie de insecto poliniza a una especie de planta, ahí tenemos obligado. Pero si tenemos una especie de insecto que poliniza varias especies de plantas, o a la inversa, varias especies de plantas son a la inversa, una especie de planta es polinizada por varias especies de insectos, entonces esa es una protocooperación, no es obligada. El comensalismo, uno de ellos obtiene beneficio y el otro es neutro, no les viene ni le va. Lo mismo pasa con el inquilinismo, por ejemplo. El comensalismo se diferencia del inquilinismo, donde en la cosa comensal hay una relación cuerpo a cuerpo, digamos, más estrecha. En el caso del inquilinismo, la relación no es tan estrecha cuerpo a cuerpo, la relación cuerpo a cuerpo no es tan estrecha. Por ejemplo, las palomas que viven en los techos de las casas, las palomas son inquilinas, pueden vivir en los recovecos de las casas. Lo mismo pasa con
con los gorriones. Lo mismo pasa cuando hay un ave que anida en el follaje. Pero las bacterias que viven en su boca, o las bacterias que viven en otras cavidades corporales, ese es un caso de comensalismo. Parasitismo, ya tienen el mismo efecto que la depredación, uno gana y el otro pierde. ¿Cuál es la diferencia del parasitismo? Que hay una relación estrecha cuerpo a cuerpo, ¿ya? En el parasitismo. Y en la depredación, bueno, el depredador anda por un lado, la presa anda por otro, y en un determinado momento se encuentran, el depredador persigue a la presa o la embosca. Después tenemos la herbivoría, que es un fenómeno ecológico con los cuales ustedes van a estar permanentemente en contacto. La herbivoría, ¿no es cierto?, es positiva para el animal herbívoro y es negativa para la planta. Después tenemos la antibiosis. La antibiosis es negativa para el huésped y es neutra, no le va ni le viene al antígeno. La alelopatía es la misma cosa, ambas se hace a través de sustancias químicas, pero la antibiosis se da entre los hongos y las bacterias. Hongo y bacteria. El antibiótico. Y la alelopatía se da entre las plantas a través de exudados que eliminan las raíces. Y después tenemos la competencia, ya es negativa para ambos. ¿Cuál es la diferencia de la competencia? Que la competencia puede ser tan intensa que lleva a la desaparición de uno de los competidores. Y en el caso del antagonismo, ¿ya?, los individuos puede que se molesten recíprocamente, la presencia de uno se molesta con la presencia del otro, pero no necesariamente llegan a la competencia. Por ejemplo, antiguamente, ahora no es tanto, pero nosotros los coquimpanos, por historia, somos antagonistas de los serenenses y viceversa, lo que pasa a los chilenos respecto de los argentinos, lo que pasa a los chilenos respecto a los bolivianos, respecto a los peruanos y viceversa. El antagonismo se puede dar, por ejemplo, cuando tenemos un macho líder y empiezan a aparecer los machos jóvenes que están aspirando a ocupar el liderazgo del macho viejo. Entonces se producen competencias, ¿no?, donde el que pierde se tiene que ir. Y a veces ocurre que el macho viejo se tiene que ir y queda reemplazado el macho viejo por un macho joven más vigoroso. O bien pierde el macho joven, ¿ya?, y el macho joven se tiene que ir buscando un nuevo grupo que lo acoge. Por lo generalmente los machos jóvenes terminan solos, solitarios por ahí, sin dejar descendencia. Entonces, si tenemos nosotros un macho que lleva varios años como líder, ¿ya?, bueno, está transmitiendo a sus descendientes, a los individuos que descienden de él, estas virtudes de liderazgo. Bueno, son las 4 de la tarde, se va a cortar esta cosa en cualquier momento, así es que voy a proceder a suspender y llegar hasta aquí nomás. Después voy a revisar esta materia porque la pasé un poco rápida y responder cualquier pregunta que tengan. Que tengan una buena tarde. Voy a dejar de compartir. Esta cosa está grabando y nos vemos la próxima semana.